Alma de artista, contar la historia es permanecer. Y estamos aquí en otro nuevo programa con los integrantes de la cuarentena literaria de la editorial Cial Pigmalión de España. Ángela, muy buenos días. Yo también estoy con la cuarentena literaria, poemas y relatos que escaparon del encierro. Un saludo para Basilio Rodríguez Cañada de la editorial Cial Pigmalión. Débora, y qué emoción este programa tan esperado. Mucho, Angie. Y también para Neris Santos Gómez, una mujer así maravillosa que ha hecho este proyecto con la cuarentena literaria. Cuéntanos, Ángela, entonces, ¿qué invitados tenemos hoy? Pues hoy vamos a presentar en este momento a la escritora Luisa Ballesteros Rosa. Ella vive en Francia, pero saben, ella es de Boyacá y Colombia. Entonces estamos muy emocionados y le damos un fuerte abrazo saberla de nuevo en nuestro país. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Ángela, y muchas gracias, Débora, por haber tenido la gentileza de invitarme a este programa. Y también agradezco mucho a Nery Santos y a Basilio Rodríguez Cañada por la obra que acabamos de publicar, que nos reúne a todos durante la pandemia, pero quizá de lo que vamos a hablar después. En todo caso, tengo mucho placer de participar en este programa. Muchas gracias. Y claro, entonces para iniciar, qué rico que nos cuentes cómo llegas a París. Mi historia con París es bastante interesante. Yo vine en realidad de Inglaterra a practicar el inglés y de allí pasé a París. Y cuando me encontré en París, directamente me di cuenta que quería quedarme a aprender el francés en un principio. Y luego después me fui quedando. Cuando avancé en mis estudios de francés, entonces me encontré con la literatura francesa, con todos esos autores que llenaron enseguida mi universo. Y entonces quise continuar en París. Débora, ¿cómo te parece? Se va a estudiar francés y se queda. Yo estaba y como mira todas las imágenes y todo lo que ha hecho, porque entonces tú haces el doctorado de estudios ibéricos y latinoamericanos, ¿verdad? Sí. Pues una vez que decidí quedarme un poco más de tiempo en París, entonces continué mis estudios de literatura latinoamericana en la Sorbona. Entonces me inscribí en la Sorbona y allí continué todo el curso universitario del máster, el doctorado, y luego después entré a la Academia Francesa, a la universidad, a enseñar. Continué mis investigaciones y en el 2015 hice el postdoctorado, que es un diploma que se llama ARTEA, Habilitación a Dirigir Investigación. Entonces, entre una cosa y otra, pues, me fui metiendo en la enseñanza superior francesa y actualmente trabajo en la Universidad de Cergy-Pontoise, donde dirijo el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos desde hace algunos años para acá.
Bueno, me encanta. Y estamos con nuestra querida escritora Luisa Ballesteros Rosa. Débora, ¿cómo te parece el recorrido de nuestra escritora y todos los artículos que ha sacado para que nos hable de tu escritura? Bueno, mi escritura en realidad se divide en 3 ejes. Uno de los ejes es la investigación, que corresponde a mi vida profesional de universitaria. Y el otro eje es el de la poesía, algo que siempre he hecho, que he escrito y que va conmigo, con mi personalidad. Y el otro eje es la prosa, la narrativa. En cuanto a la investigación, desde luego que una vez que uno entra a la vida universitaria como profesor investigador, tiene muchas obligaciones, tiene muchas invitaciones a coloquios y a participar en revistas científicas. Y entonces eso hace que cada vez escribes artículos y publicas artículos. Pero además de esos artículos, publiqué temas variados sobre América Latina, tanto de literatura como de civilización. Publiqué mi tesis de doctorado, que la hice sobre la escritora en la sociedad latinoamericana. Un ensayo que publiqué enseguida en la editorial L'Harmattan de París, en francés, que titula La femme écrivaine de la société latinoaméricaine. Y luego se publicó el mismo libro, lo retrabajé, y ese mismo libro se publicó en Colombia, en la Universidad del Valle, con el mismo título, La escritora en la sociedad latinoamericana. Qué bonito. Y después, cuando hice mi postdoctorado, también enseguida publiqué el libro en español en Colombia, en la Universidad del Valle, con el título Las escritoras y la historia de América Latina. Y ahí mi editor de la Universidad del Valle entró en contacto con Basilio Rodríguez Cañada, la editorial Seal Pigmalión, y ese libro fue publicado en España, en Madrid, con el título Historia de Iberoamérica en las obras de sus escritoras. Es un libro precioso, no porque yo lo haya escrito, sino porque contiene a la vez la historia de América Latina y las obras de las escritoras latinoamericanas que siguen de cerca en sus obras de ficción la historia de América Latina. Entonces hay escritoras desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta la actualidad, hasta la Teresa Torres, por ejemplo, Isabel Allende, Nélida Piñón, Gioconda Belli, todas estas escritoras actuales que son muy famosas y que siguen escribiendo hoy. Y es un libro que a la vez está como dijera, ilustrado. Tiene ilustraciones sobre los temas que tratan las escritoras. Por ejemplo, algunas escritoras sacan a relucir el papel de la mujer en la historia y también esa historia que ha quedado al margen de la historia oficial. Y entonces en el libro están ilustrados los códices aztecas y mayas, por ejemplo. Están también ilustrados mapas, personajes históricos y las carátulas de las obras de las escritoras y las fotografías, los retratos de las escritoras. Entonces es un libro que a la vez es ilustrado, que es un libro de lujo y un libro de historia y de literatura de América Latina. Entonces tal vez por eso la editorial Seal Pigmalión me atribuyó 2 premios literarios a su salida en Madrid en 2018. El primero es el Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf y
que me lo dieron con el conjunto de mi obra también, no solamente para ese libro. Y el otro es el premio del mejor ensayo literario de 2018 también. Entonces, ese año, el 2018, fue muy bueno para mí porque tuve la oportunidad de recibir en la Feria del Libro de Madrid los 2 premios literarios. Ángela, mira qué genial este programa que nos ha permitido conocer estos escritores y sobre todo este proyecto de la cuarentena literaria que reúne 40 escritores que muchos de ellos no los conocíamos, y mira la grandeza de las obras y de que estén en otros países representando a Colombia y a su ciudad. Y qué rico conocerte, Luisa, qué rico saber que hay mujeres con esas obras grandiosas, premiadas y haciendo tantas cosas en otros países. Para mí. Y entonces el otro eje de mi creación literaria es la poesía, de la que he publicado en París 5 libros de poesía bilingüe. Y bueno, es lo que me da mucho placer y me ayuda a vivir la poesía. Para mí es muy importante porque yo pienso que la vida sin poesía no es vida. Claro. Y todos somos de alguna manera poetas. Lo que pasa es que muchos no lo saben, muchos no tienen la oportunidad de manifestarlo, pero la poesía está en el amanecer, en el oscurecer, en la naturaleza, está en todas partes, está en los actos, en las emociones de los seres humanos. Y el otro es la prosa, en la que he escrito algunos cuentos, pero sobre todo lo que me da gran placer es mi novela, Cuando el llanto no llega, que sigue un poco mi vida en una parte y en la otra parte es ficción. En esa novela está mi tiempo y mi espacio y algunas circunstancias, y el resto es ficción. Y esa novela fue publicada también por Cial Pigmalión en Madrid en el 2017. Qué bonito. Y decirte que hay mucha gente conectada, viéndote, y hay un mensaje muy especial de Xavier Guiguren que dice: Luisa Ballesteros, es un placer verte, ya hemos aprendido mucho de tus palabras en París y ahora en directo vamos a tener la suerte, Marta y yo, de poder verte y seguir empapándonos de tus textos. Bienvenidos a todos nuestros seguidores, decirles que Alma de Artista permite entrar al corazón de ellos. Débora, qué emocionante, ¿verdad? Estoy muy orgullosa por ti, por las mujeres, por ese trabajo donde nos sacas del margen para hablar de nosotras y ponernos en ese espacio que es necesario y urgente. Felicitaciones por tus premios. Gracias. Bueno, ya sabemos cómo llegaste a la editorial que fue por tu editorial. Mira, la mayoría de las personas con las que hemos hablado de los escritores han tenido toda esa variación de la llegada hacia el Pigmalión. Pero mira tú que llegaste directamente de tu editor en Cali, en esta alianza con Basilio. ¿Cómo has vivido y cómo ha vivido la gente a tu alrededor este tiempo en que estamos de pandemia? ¿Cómo ha sido este cambio brusco para los escritores y para toda una comunidad? La pandemia pues, es algo que nos tomó por sorpresa, porque como lo escribo en alguna parte de mi relato, en realidad lo veíamos ese problema como algo lejano, como si fuera un problema chino desde el comienzo y que no nos concernía a nosotros en Occidente. Y cuando ya empezaron a haber casos bastante graves, entonces en Francia se tomó la decisión del confinamiento el 15 de marzo. Y entonces, a partir de entonces, tuvimos que dar las clases de la universidad y de hacer las reuniones todas a distancia por estos medios, por estas plataformas.
Y para mí, como para muchos colegas, eso fue un estrés suplementario. Por un lado, el estrés del virus ese que nos amenazaba, y por otro lado, la dificultad de hacer frente a nuestras obligaciones a distancia. Un trauma también para los estudiantes, que todos tampoco estaban en las condiciones que requería ese trabajo a distancia. Y por otro lado, yo me acababa de cambiar de apartamento y estaba también instalándome. El señor que me hizo los trabajos de renovación estaba dando los últimos brochazos al muro cuando llegó el confinamiento, cuando se decidió el confinamiento. Y entonces, pues yo pasé ese tiempo, en realidad no me di cuenta del confinamiento como tal, porque tenía mucho trabajo en la casa, mi trabajo universitario, mi adaptación al nuevo apartamento. Y entonces ese confinamiento, pues yo no lo tomaba como confinamiento, pero por todo el trabajo que tenía, pero porque de todas maneras no podía salir, no tenía tiempo de salir. Pero lo que concierne a tomar decisiones, a escribir, a tener ideas para escribir, eso me bloqueó. Me bloqueó lo más íntimo. Entonces vine a tomar conciencia de que tenía que escribir cuando Neri Santos tuvo la gentileza de llamarme para incluirme en esa obra majestuosa que es Cuarentena Literaria. Y entonces me puso un poco de límites, bueno, los límites que nos puso a todo el mundo, que para tal fecha hay que cerrar, ¿no? Y bueno, eso me forzó a salir de ese bloqueo que tenía. Claro. Y ponerme a escribir. Entonces, ese texto que escribí, que es muy corto, lo escribí realmente con el alma, verdaderamente me salió de lo más profundo, y escribí realmente lo que sentía y lo que pensaba de ese problema que se extendía poco a poco a todo el mundo, y que todos nos sentíamos por primera vez implicados en un problema, ricos y pobres, países desarrollados y subdesarrollados, todo el mundo. Entonces, aquí el presidente francés, Emmanuel Macron, lo señaló como si fuera una guerra en la que no vemos el adversario, no lo vemos materialmente, y entonces es mucho más difícil esa guerra porque no podíamos hacerle frente, y la única manera de hacerle frente era atrincherándonos en ese confinamiento, en un principio. Y bueno, seguimos un poco en eso. Bueno, en Francia ya salimos de ese confinamiento, solo tenemos obligación de utilizar las máscaras, los tapabocas, como se dice en español, para entrar a los comercios, a los lugares encerrados, y ¿para qué más? Bueno, para los lugares encerrados y para tomar el transporte colectivo. Estamos obligados y a guardar ciertas distancias, pero lo de las distancias es muy difícil, de todas maneras, de conservar la distancia de 1 metro, porque, por ejemplo, en el transporte colectivo, a ciertas horas va súper lleno. Entonces, todo el mundo se protege, se siente protegido y protege a los demás con llevar el tapabocas. Pero continuamos alerta porque pareciera que ese virus no concierne simplemente el clima, como se pensaba al comienzo, de que se decía que a partir de 25 grados ese virus no, es decir, quedaba nulo, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que en lugares calientes también está. Entonces, vamos a ver, estamos todos a la expectativa. Bueno, quería mencionar los nombres de tus libros de poesía que me parecen hermosos, que han sido también los poemarios también están en inglés y se llaman Pluma de Colibrí, Memorias del Olvido,
Diamante de la noche, Al otro lado del sueño. Me encanta. ¿Cómo te va a ti para escoger los nombres? Bueno, los nombres de mis poemarios es en función de la temática que llevan. Por ejemplo, Pluma de colibrí no tiene nada que ver con uno de los reyes aztecas que se llamaba así, se llamaba Pluma de colibrí. En realidad tiene que ver con el pajarito que tenemos nosotros allá en los Andes, en Colombia, el colibrí, que venía todos los días a chupar las flores del jardín de mi casa, y desde pequeña me fascinaba ese pájaro. Y ese pájaro para mí tiene una connotación de libertad. Y de alguna manera yo me identifico con ese pájaro que es a la vez libre e inaccesible. Entonces, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces como el primer poemario es un poco más personal, más entrañable, por eso le di ese título de Pluma de colibrí. Y el segundo, Memoria del olvido, tiene un poco de historia, porque tiene a la vez poemas sobre Colombia, por ejemplo. Cuando hice un viaje a Andalucía, me di cuenta que Colombia tiene mucho de Andalucía, porque nuestros conquistadores fueron más que todo de Andalucía, más que de Extremadura, como en otras partes. Y me di cuenta la relación que había entre Colombia y la Andalucía, y ese viaje me inspiró muchos poemas. Me inspiró un poema sobre Granada, y la relación de Granada con la Nueva Granada, con la fundación de Bogotá y la fundación de la Nueva Granada. Y también poemas sobre Tunja, sobre Andalucía, también sobre Córdoba, Málaga. A cada ciudad casi le hice un poema. Entonces contiene a la vez la memoria y la memoria y la historia, ¿no? La historia personal y la gran historia. Y bueno, y el otro, Diamante de la noche. Diamante de la noche es un libro muy bello, es mi preferido. Ese libro es dedicado a la luna. En realidad es un solo poema dividido en 5 secciones que están ilustradas por un grabado, cada una por un grabado del pintor colombiano Francisco Roca, que vive en París. Y el prólogo lo hizo el poeta paraguayo Rubén Barreiros Aguiar, que estaba aquí de embajador de Paraguay en París, que es un amigo mío, y le pedí, porque él es un poeta bilingüe y que es muy sensible también a las civilizaciones precolombinas. Y entonces, como en ese poemario yo relaciono mucho el tema de la luna y también la mitología de la luna percibida por las civilizaciones precolombinas, igual que es percibido en Egipto, en Grecia, en Roma, que lo relacionan, por ejemplo, en la mitología grecorromana lo relacionan con una mujer, con Diana, con la Diana cazadora. Relacionan a la luna con Diana cazadora, con Selene también, que se enamora de Endymión. Entonces, esa fascinación que tuve por la luna, que se me aparecía en todas las esquinas, se me aparecía en todas partes, me pasó cuando terminé de escribir el poemario. Y bueno, entonces, como no podía seguir escribiendo sensiblerías poéticas simplemente sobre la luna y mis emociones con ella, investigué un poco también sobre la mitología universal con relación a la luna y cómo cada civilización percibía ese mito de la luna, y cómo la veían y cómo la luna influye en todas nuestras cosas, por ejemplo, en la fecundación, en las cosechas,
hasta en el corte del pelo, todo lo que escuchamos en nuestro imaginario colectivo desde mucho tiempo, esa relación que hacemos siempre con la luna, con la marea alta, la marea baja, y todo lo relacionamos con la luna. Entonces yo jugué un poco con eso, incluso con la menstruación de la mujer. También le hice un poema, una parte también trato eso. Todas esas relaciones que tenemos con la luna y las representaciones que nos hacemos con ella. Y el otro libro, el último, es un poco más existencial. Al otro lado del sueño, es un libro en el que trato más de la existencia, de nuestra existencia en la Tierra, y la mayor parte de poemas son alrededor de esa reflexión existencial y un poco filosófica también. Entonces, esos poemarios, trayectoria, marcan la evolución de mi poesía. Y a este viaje traje solamente esta antología que fue publicada en Tunja por el Instituto de Cultura de Boyacá, que reúne los 4 libros que ya había publicado, y este libro fue publicado entonces en el Instituto de Cultura de Boyacá, en Tunja, y recoge un poco de mi poesía. Por eso lo traje, porque era fácil traerlo en el viaje a mis vacaciones a Malta, por mostrarles que en Colombia existe este libro que recoge mi poesía. Pues esa manera de nombrar el diamante, la luna como diamante de la noche, me parece fascinante. Luisa, ha sido un placer para nosotros tenerte en este programa Alma de Artista, que se emite por el canal Zona 6 TV. Te damos las gracias, queremos volverte a tener y fascinadas realmente con esta presentación que nos lleva de la mano por tu historia y tus escritos. El placer es mío, muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí seguimos de hora. Hola. ¿Me escuchas, Débora? Tenía el micrófono muteado. Qué bonito, Ángela, todo esto que nos cuenta Luisa, esto de la luna. En ese momento tenía el micrófono muteado y no le pudimos preguntar si era lunática, si era de las lunáticas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque claro. Eso me llevó sino que a mí, por ejemplo, la luna me da risa. Cuando hay luna llena, yo ya sé que la hay porque me agarra la risa. Y tenemos otro personaje que nos va a contar qué es lo que influye en él, Roberto Gil de Mares, porque hoy es el programa de Alma de Artista para los colombianos. ¡Qué maravilla, Ángela! Claro, y estos colombianos que le han dado tanto brillo en la literatura, estamos muy felices porque Roberto Gil de Mares, quien ya va a entrar con nosotros, nació en Bogotá, Colombia. Es abogado, economista de la Universidad Javeriana, y él nos va a contar de su escritura, de su tiempo como profesor universitario de hora, y además es columnista de varios periódicos. Entonces será él quien venga a narrarnos y a contarnos también, porque él también está aquí en Cuarentena Literaria. Bienvenido, Roberto Gil de Mares. Bueno, señoras, primero que todo, estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Para mí es muy grato acompañarlas esta tarde. Y además estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad para hablar un poco de mis escritos, que han sido una de mis actividades preferidas en los últimos años. De manera que, cuéntenme qué quieren que les diga. Yo no hago sino conversar, de manera que párenme, porque si no dan las 6 de la tarde y no he podido terminar.
Por favor, pregúnteme cositas fáciles, ¿no? Porque no me gustan las preguntas difíciles. Oh. Mira, es un gran conversador y eso se va a notar en el programa. Qué delicia. Queremos que entonces nos cuentes de tu experiencia como profesor, 20 años en las universidades. Mira, para mí esto de dictar clases es de las cosas más agradables y más estimulantes que yo he tenido en la vida. El sentir que estoy colaborando con una cantidad de personas, colegas, compañeros, mostrándole una serie de conocimientos y de pronto también una cantidad de caminos y vías para andar en la vida, para mí es absolutamente estimulante. 20 años estuve principalmente en la Universidad Javeriana, donde dicté varias cosas, algunas cosas extrañas. Fui profesora, aunque ustedes no me van a creer, de cultura religiosa. Enseñaba eso que se llamaba la doctrina social de la Iglesia. Pero después pasé a otros temas mucho más profesionales, temas económicos. En economía en la Javeriana dicté durante 5 años desarrollo económico, que fue mi especialidad. Estudié en Estados Unidos en la Universidad de Wisconsin y dicté también clases de problemática social, económica, política colombiana. Dicté un poco de derecho constitucional y un poco de materias de derecho, pero en general me han gustado mucho los temas económicos, sociales y políticos y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el ser humano, no solamente como individuo, sino como sociedad en general, que además es el camino que he venido usando en la escritura desde que me dediqué a esto de escribir hace muy pocos años, unos 20 años únicamente. De manera que ese tipo de cosas son las que determinan mis temas de escritura y mis temas donde permanentemente trabajo en el desarrollo profesional. 20 añitos escribiendo, Ángela. Qué belleza, pero además fue invitado a Europa y estuve invitado también en África a dictar conferencias sobre política social y económica mundial. Cuéntanos de esa experiencia. Mira, desde que empecé a escribir hace unos 20 años, yo, como tú lo dijiste, Ángela, pues no soy de origen literario, soy más bien de origen jurídico, económico y he sido hombre de negocios. He estado dedicado muchos años a los bancos, trabajé en bancos en Colombia, en el exterior y eso me llevó a entender una serie de cosas diferentes a lo que normalmente tienen los escritores. Yo escribo sobre lo que sé, como es natural, sobre temas políticos, sobre temas económicos, sobre bancos, sobre cómo hacer plata, cómo perder plata, cómo funciona el mundo en la parte económica, y eso lo he venido llevando a la literatura, que ha sido una enorme ventaja, porque no son muchos los escritores que conocen este tipo de temas. Uno no ve con frecuencia, en Colombia por lo menos, escritores que se dediquen a estas temáticas, a las temáticas de la economía, a las temáticas de la política, sino que enfocan más unos temas mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más internos, ¿no? Mucho más personales, mucho más rurales, a veces urbanos también, pero no manejan los temas de estos de los negocios. Y esa ha sido mi temática. Mi temática siempre, tanto en los cuentos que he escrito, como en las novelas y la que voy a sacar ahora pronto también, son temas relacionados con lo que ha sido mi vida, que ha sido una vida de negocios, de producir plata, de perder plata, de mirar cómo funcionan los bancos, las instituciones financieras, cómo funciona la política, cómo funciona ese tipo de cosas que obviamente tienen una cantidad de problemáticas enormes, como ustedes se pueden imaginar. Ahí están en las novelas pues todos los temas de la corrupción, los temas de las crisis financieras que ha habido en el mundo, los temas ecológicos, los que tienen que ver con los recursos naturales. Ese tipo de línea es la que ha inspirado siempre mi literatura. Ahora, referido pues a lo que tú, Ángela, me preguntas, pues hombre, he tenido la fortuna de andar por mucha parte en el mundo. Yo soy
un ciudadano del mundo, como se dice normalmente, porque mi trabajo siempre me ha llevado por todas partes. Ustedes seguramente no lo saben, pero yo soy vendedor de películas. Entonces, vendedor de películas, salí del derecho y de la economía y de los bancos y me fui a trabajar en el sector de las comunicaciones en una programadora de televisión. Ahí me quedó el negocio de la televisión, que todavía tengo el negocio de la televisión afortunadamente, porque en ese negocio he conocido magníficos amigos, preciosos amigos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, eso me llevó a mí a muchos países en el mundo y eso me ha alimentado mi escritura. Todos mis libros y mis cuentos tienen que ver con cosas del mundo. Mis libros de cuentos no tienen lugar en Bogotá generalmente, sino tienen lugar, perdónenme que yo lo diga así en esta forma, en Los Ángeles, en París, en Cannes, en Nueva Orleans, en ciudades del mundo. ¿Por qué? Porque he estado allá, he estado allá. Como anécdota les cuento que Álvaro Mutis, el escritor colombiano que obviamente ustedes conocen, pues también vendía películas como yo. Y para mí mi cercanía con Álvaro Mutis es absolutamente increíble, porque él me vendía películas y después yo empecé no a venderle películas a él, sino a venderle películas a mucha gente. Pero nos acercamos mucho con Álvaro Mutis, no en el sentido de la amistad, porque no fuimos muy cercanos como amigos, pero sí en la parte de las obras literarias. Los personajes, hay uno que a mí, ustedes conocen obviamente, que es Macro el Gaviero. Para mí es el personaje más representativo del escritor. Ahora les hablo un poquito de eso, pero quisiera en el mundo, Álvaro Mutis, él estaba enfocado fundamentalmente en los barcos. En cambio, yo estoy orientado fundamentalmente a los aviones. Entonces, mis escritos tienen que ver con aviones. Él tiene que ver con barcos. Pero cuando Álvaro Mutis escribe en Macron el Gaviero en distintos sitios, yo ya he pasado por esos sitios, porque uno toma los ambientes y los personajes que ha estado. Entonces, él habla, por decir alguna cosa, de Macron el Gaviero en Los Ángeles, y yo lo veo paseando por tales y tales y tales calles, porque ambos hemos paseado por esas calles permanentemente. En Europa lo mismo. En Nueva Orleans lo mismo. Entonces, he tenido una cercanía muy grande con Álvaro Mutis en ese sentido. En las selvas. El próximo libro tiene que ver con la selva. Pero no les voy a adelantar mucho porque es una sorpresa para el año entrante. Pero ahí está, en el primer libro de Álvaro Mutis, que se llama La nieve del almirante. Macro el Gaviero sube por el río y va buscando los aserraderos allá en un páramo. Él siempre se mete en unas historias tremendas que no lo llevan a ninguna parte, pero ese libro lo viví yo así como él lo describe, lo viví yo exactamente, pero no se los voy a contar ahora, se los voy a dejar para es Macro. Y, óigame. Yo creo que el personaje de Mutis es él. Y también sigue la audiencia, nos siguen, están aquí acompañándonos. Queremos traer el saludo que te manda Neri Santos Gómez. Te admira, te quiere y recuerda ese viaje juntos a Túnez y a España. Entonces, un saludo para nuestra querida Neri, que tanto queremos, porque ella es la coordinadora de este bello libro que enseguida vamos a hablar de él, ¿verdad, Débora? Claro, definitivamente. Me encanta, tengo una magnífica relación con Neri, nos hemos llevado bien, hemos tenido la posibilidad grata en la vida de compartir pues un viaje a comienzo de año antes de que comenzara esta pandemia. Estábamos en Túnez y en España y fuimos a muchos sitios haciendo presentaciones de nuestros libros y de nuestro pensamiento. Y tenemos una magnífica relación con Neri y yo le agradezco y que me haya incluido en este libro de la cuarentena literaria, que ahorita ya les voy a comentar, pero además de eso, con mi sentimiento de admiración, porque es una labor que nadie sabe lo difícil que es montar 40 escritores alrededor de un tema, hacerlos escribir y después hacer eso en los libros, en un solo libro precioso como este de cuarentena literaria, que además está ya en las librerías.
está en las librerías, no solamente en España, sino está también en ebook y están aquí en Colombia, en todas las librerías de la Nacional, en todas partes. De manera que para Nelly, ella sabe mi respeto, mi admiración, mi cariño y un agradecimiento muy grande por esa amistad que siempre me ha brindado. Muy grato de compartir con ella siempre. Bueno, ahora, ¿qué les cuento? ¿Qué más? Es que yo no puedo contar historias. ¿Sabías que un libro de el maestro Roberto Gil de Mares, Deambular de mariposas, esa fotografía es de nuestro amigo Luis Fernando Sorno? Sí, señora, muy hermosa además. Él tuvo la gentileza, el maestro Luis Fernando, cuando escogimos la carátula y de España le preguntaron que si había algún inconveniente en que usáramos esa carátula o esa fotografía para ilustrar la carátula de mi libro Deambular de mariposas, él tuvo la gentileza de aceptarlo y lo recibió con mucho orgullo, cosa que nosotros también, yo personalmente lo recibo porque además esa carátula gusta muchísimo. Ilustra perfectamente lo que se quiere decir en los libros, que usted no me ha preguntado qué quiere decir eso. Entonces nos lo va a contar. Magnífico, magnífico. Vea, Deambular de mariposas, todos los escritos, voy a decir algo que ustedes saben. Cuando uno escribe un libro, lo primero que tiene que definir es el final. Cuando uno escribe, el final tiene que estar matizado por los valores que quiere uno destacar o no destacar. Cuando uno tiene claro qué valores va a destacar, la ambición, la generosidad, la lealtad, el entusiasmo, cuando uno tiene claro eso, es mucho más fácil escribir. Entonces, en Deambular de mariposas es una novela sobre una de las condiciones básicas del ser humano. Los seres humanos deambulamos por la vida como mariposas. Lindo. Andamos por la vida como andan las mariposas, ¿no es cierto? Las mariposas cuando empiezan a volar, ven las luces y van detrás de las luces, ven la candela, la llama, los fósforos, las hogueras prendidas y se marchan detrás de esas hogueras porque las atrae la luz. Y así somos los seres humanos. Los seres humanos vivimos detrás de eso que ilumina y que uno cree que son las cosas más maravillosas del mundo y resulta que con frecuencia uno encuentra que son los desencantos más grandes de todo. Uno persigue ilusiones, persigue quimeras y uno va por la vida detrás de esas quimeras cuando la verdad es que no tienen ningún valor real en la vida del ser humano. Entonces la novela por eso se llama así, Deambular de mariposas, porque los hombres andamos por la vida detrás de ilusiones y quimeras que no valen la pena seguir. Entonces, deambulamos sin sentido, ¿cierto? Y tenemos un saludo de Marisol Esteban Respiro. Hombre, ella dice que ella leyó la novela Deambular de mariposas con muy buena narrativa. Te dice que enhorabuena y que un fuerte abrazo. Entonces le damos también lo mismo para Marisol. Les voy a contar algo que ustedes no me van a preguntar, pero de pronto me van a preguntar, pero me voy a adelantar. Me van a preguntar cuáles son mis influencias en la escritura, ¿no es cierto? Es una pregunta típica para el escritor, ¿no es cierto? Bueno, y usted claro. Les quiero contar el mejor secreto para mí de escribir novelas. Yo he sido vendedor de películas, les dije hace un rato, llevo 40 años vendiendo películas. Entonces mi trabajo, fíjense bien, mi trabajo, que puede parecer supremamente agradable, es agradable, pero es un trabajo. Es sentarme todas las semanas a ver películas para vender películas. Yo compro películas y vendo películas. Entonces, en ese mirar las películas, he encontrado que la mayor influencia en mi escritura son las películas.
¿Por qué? Porque cuando yo vendo películas, estoy tratando de venderle a los clientes las películas que mejor éxito le pueden proporcionar a los canales. Vendo fundamentalmente para televisión. Entonces, ustedes saben que en la televisión lo que impera es el rating. Si la película, la serie funciona, la renuevan, la siguen comprando, la siguen produciendo, ¿no es cierto? Entonces, el secreto es intentar descubrir cuáles son los elementos fundamentales para que las series y las películas que van a televisión o al cine funcionen, que la gente les guste. Y hay algunos elementos que son elementales. Vea, imágenes muy cortas. Fíjate, todas las imágenes en las películas son de un minutico, ¿no? Velocidad, van andando ligero, no se paran, pues, excepto en algunas películas, se ve, anda ligero, como un tipo, todo, como un tipo. Situaciones inesperadas permanentemente. Es decir, cada instante cambian las cosas. El lector o el que esté mirando la película o la televisión no sabe qué va a pasar. Y eso se mueve a una velocidad tal que el lector, en este caso, o el que está viendo la televisión, no siente la necesidad de cambiar la película, sino se quiere quedar ahí a ver qué sucede en el minuto siguiente. Y eso hasta el párrafo final del libro o hasta la escena final de la película. Nadie sabe qué va a pasar hasta el último instante. Esa ha sido la mayor influencia que yo he tenido en mis libros. Por eso mis novelas y mis cuentos todos tienen finales inesperados. Nadie sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque vengo del negocio de la televisión, donde la obligación es poder mantener al televidente sin que se pase para otro programa. Y esa es la línea. Buena, muy buena. ¿Y cuál es tu película preferida? Yo tengo películas increíbles. Te voy a contar qué películas me encantan a mí. Así que se me pase por la cabeza. Homeland, serie de la televisión. Lost, serie de televisión. Sí. Películas de televisión. Jason Bourne. ¿Has visto Jason Bourne? Jason Bourne, un hombre que le cambian aquí el chip en la cabeza y que anda por la vida con una cantidad de aventuras intentando saber quién es él, que es la lucha del ser humano, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién soy yo? ¿Y para dónde voy? Jason Bourne. Jason Bourne. James Bond. Todas esas líneas de aventuras son mis películas preferidas. Entonces, y eso es lo que sucede en mis libros. Todos mis libros son hechos con criterio de película. Mi libro, La Sirena de Diamante, fue hecho, son 113 imágenes que dan para una película de 120 minutos aproximadamente. Está escrito por escenas, hasta el desenlace final, que solamente se sabe en el penúltimo párrafo. ¿Por qué? Porque está hecho con criterio de cine. Pues, así es que voy a cuentos y novelas. Eso no lo sabían muchos ustedes, pero esa es mi mayor influencia. Sí. Pero eso es lo que nos gusta, que nos cuente eso que no sabemos, y tan bonito, porque entonces aplicas a tu escritura lo que se hace en las películas. Me parece muy, muy bello. También quería contarte que has participado en diversas antologías literarias. Qué rico que nos hablaras como de esos temas y de tu participación también en esta antología, por supuesto. Con mucho gusto, con mucho gusto. No son demasiadas las antologías en que he participado. He participado en un libro que se me escapa el nombre, sobre cine, donde Ciar Pigmalión, Basilio Rodríguez, tuvo la gentileza de invitarme hace unos meses. Y en esta última he participado aquí en Cuarentena Literaria. Acabo de participar, de ayudarle a Gloria Nistal, a quien ustedes obviamente conocen, en un libro sobre territorios literarios en Madrid. Ahí les dejo también la sorpresa, pero lo que escribí tiene que ver con el fútbol en España.
Soy un hincha definitivo del fútbol. Puedes escribir sobre el fútbol en España, pero tampoco les voy a adelantar nada porque el libro está por salir en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces se los dejo, pero lo van a ver, es un artículo muy corto, de 3, 4 páginas. Yo no sé si literal, pero bueno, yo soy un fanático del fútbol, no soy hincha del Atlético Nacional, me gusta mucho el Deportivo Independiente Medellín, ¿sabes? Me gusta mucho el Deportivo Independiente Medellín. No, en Colombia, aquí soy hincha de Millonarios, pero por tradición. Yo soy un hombre mayor y entonces cuando estábamos jóvenes íbamos al Campín a ver a Millonarios a Santa Fe. Mi mamá era hincha del Santa Fe y yo era hincha de Millonarios. Vivíamos a una cuadra del Campín, aquí en Bogotá. Entonces ella compraba boletas cuando jugaba Santa Fe y yo compraba cuando jugaba Millonarios. 10 años fuimos siempre, ella y mis hermanos y yo, a fútbol, unas veces a ver a Millonarios, otras veces a ver a Santa Fe. En España soy hincha del Madrid y ese artículo que escribo tiene que ver con el Real Madrid. Pero les dejo la sorpresa para que ustedes lo vean en unas poquitas. Yo me estoy imaginando dónde se queda el Real Madrid. No me estoy imaginando. Estoy preocupado porque pasado mañana frente al City no tengo mucha fe en que seamos capaces de hacerle algo al City. Pero bueno, la esperanza, ustedes saben, es lo último que se pierde. Oiga, en cuarentena literaria tuve un atrevimiento. Yo soy muy mal poeta. He intentado, yo le digo a mis amigos y a Basilio y a la gente, tengo como 80 poesías, todas tipo Diomedes Díaz, ¿no? Tipo Diomedes Díaz son de pasiones así complicadas, de amores espectaculares, con mucha rima, Yo soy un hombre bohemio, de la noche que decía ahora Luisa Ballesteros sobre la luna, para mí es un atractivo impresionante porque me gusta ese tipo de vida nocturna. Por mí pasaría derecho las noches escribiendo, conversando, esa es parte de mi vida. Pero no soy buen poeta. Pero hay una cosa en la poesía que a mí me gusta mucho, que son los haikus. El haiku es un poema japonés que tiene varias características. Una, que tiene 17 sílabas, divididas en 5 y 7, ¿no es cierto? Entonces, he tenido siempre debilidad por el haiku, pero el haiku no es un silogismo, como mucha gente piensa. El haiku es una contraposición de sentimientos con un resultado final, pero eso es un trabajo que hay que hacer a lo largo de los meses y de los años. Los mejores poemas de haiku fueron elaborados durante meses y años por los poetas japoneses. Y yo en este libro, Cuarentena Literaria, me da pena lo que voy a decir, escribí 6 haikus en 2 semanas. Me da vergüenza decírselo a ustedes porque es un atrevimiento que no debe tener muy contentos a los poetas japoneses que se gastaron años y meses escribiendo esos haikus. Pero me gustaría mucho, es una de las metas que tengo, no sé si lo voy a lograr o no, de sacar por ahí unos 3 o 4 años un pequeño librito o un libro pequeño de haikus, a ver si suena. Pero me encanta la contraposición de sentimientos que gira alrededor de la naturaleza y que es el sentido profundo de los haikus. De manera que ahí están escritos, pero me da como vergüenza de contarles este atrevimiento que tuve para escribirlos en 15 días. No le dé vergüenza, maestro, porque mírele la belleza. Desesperanza. El mundo ya colapsó. Hágase la luz. Desesperanza. El mundo ya colapsó. Hágase la luz. Eso. Roberto de Mares. Es un pequeño haiku en esta cuarentena, cuando que continuamos en esta desesperanza, ya esto se volvió, bueno, volvamos a nacer, ¿qué más hacemos? Hágase la luz, volvamos a nacer, ¿no es cierto? Son contraposiciones de sentimientos. Ojo, no son silogismos, no es tesis, antítesis y síntesis, no, es
choque, encuentro de sentimientos que produce un resultado, ¿no es cierto? Haikus. Y tiene mucho que ver con la naturaleza, con el momento, con el momento mismo. Entonces, magnífico que lo menciones. Es capturar ese instante, entonces. Ese instante de la naturaleza. Eso sí, me gusta a mí mucho. Porque sí, a veces aparecen ahí cosas que uno no, como que en la cultura nuestra, como que no entiende mucho. La debilidad del bambú, ¿no es cierto? Sí. La flexibilidad del bambú. El amanecer, la luz tenue al final de la tarde, una cantidad de cosas que son preciosas, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con el fondo mismo del ser humano, con el fondo mismo del universo, con el fondo mismo de lo que somos todo en el universo. Ahí están. La preciosidad de la existencia, de la vida, de este programa de Alma de Artista del canal Zona 6 TV. Estamos muy, muy complacidos de tenerlo aquí, maestro, y a todos estos integrantes de la cuarentena literaria que nos dan la oportunidad de conocer todas estas cosas tan maravillosas que hacen. Y hoy con usted hemos aprendido demasiado de cine, de películas, de tantas cosas. Ángela. Muchas gracias. Estamos muy felices porque la vida también es una película, porque nos llevaste de tu mano a sentir y a vivir lo que haces, tu escritura y lo que somos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estoy muy, muy complacido, muy agradecido por esta oportunidad tan grande de compartir con ustedes esta labor preciosa que hacen permanentemente en beneficio no solo de la literatura, de la poesía, sino de la sociedad de los seres humanos. Un abrazo muy especial. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver. Cuente conmigo cada vez que tengan. Con mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Alma de Artista, contar la historia es permanecer. www.canalzona6tv.com/Alma de Artista.